¿Por qué se droga la gente? La gente se ha drogado en las culturas anteriores porque querían conseguir una comunicación con los otros más intensa, más directa, o porque querían conseguir una evasión de las situaciones dolorosas. Droga puede serlo todo, desde el trabajo a la religión, desde el fútbol a una novela rosa, desde el sadismo a la música de Wagner. Lo que sucede es que nosotros tendemos a llamar droga a lo que coloca a los otros. Entonces no llamamos droga a los adelgazantes, a los somníferos, a los miorelajantes, a los tranquilizantes, a los antitusígenos, a los analgésicos, a los antialérgicos, a todas esas cosas que son droga, droga, droga. Casi todo lo que toma, ingiere, bebe, come el hombre es una forma de droga que entra dentro de su cuerpo para activar no se sabe qué reacciones químicas. Lo malo es la adicción, que eso es lo que es un fenómeno verdaderamente, la adicción colectiva. Es un fenómeno actual, es un fenómeno que no se había producido hasta ahora, que la droga formase parte de nuestra cultura, como está formando. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Mire usted a su alrededor, verá sociedades puritanas, de una falsa moralidad, capitalistas, que mantienen escaparates frente a los que no podrán nunca alcanzar nada de lo que hay allí, apisonadoras de los que no triunfan, ofrecedoras de la indignidad a través del dinero. Todos los que se sienten ultrajados por ese tipo de sociedad, para evadirse de ella, para que no los pisoteen del todo, para protestar contra ella, atraídos por otra curiosidad que ella, es lógico que estén a 2 dedos de la droga. Gala, ¿empeoraría o mejoraría la situación si se legalizara la droga? Mire usted, la venta de drogas. Creo que tal como están las cosas, puesto que la prohibición no ha dado de sí y las persecuciones tampoco, sino al contrario, quizá habría que experimentar la legalización de la droga, pero quien puede no lo quiere, porque las autoridades competentes temen que se produzcan determinadas pérdidas muy graves, porque desconfían unos de otros los estados, porque hay intereses secretos. La mano de la droga es extraordinariamente larga, porque hay deudas externas que jamás serían pagadas, porque hay armamentos que jamás serían vendidos y que no podrían ser fabricados, porque los precios internacionales vacilarían, porque las multinacionales no podrían blanquear el dinero y el dinero es en este momento el Dios, porque tendría que destronarse la economía como reina del mundo. Hasta ese punto la droga influye y es muy difícil que se legalice porque hasta ese punto la droga tiene el poder sobre los que tendrían que legalizarla. ¿Qué tiene la droga de paraíso y de infierno? Yo creo que cualquier ser que busca la droga la busca como algo bueno, es decir, como una vida intensificada y mejorada, como una forma de negar la mala vida de alrededor, como un místico que se adentra en sus interiores, en sus moradas interiores. Lo que sucede es que la contradicción que lleva siempre la droga tiene, la primera, esta, de ese paraíso artificial, se pasa a un infierno natural, a la adicción, a la oscura avenida en que se pierde el adicto, que solo lo lleva a la soledad, a la incomunicación, que era lo que no quería, y a la muerte. Esa es la cara infernal de todo falso paraíso. ¿Existe el paraíso en la tierra? Radicalmente no. ¿Y no será el único paraíso el vientre de la madre? Eso es posible, pero eso no lo sabremos nunca, porque antes de salir de ese paraíso todavía no somos seres humanos. ¿Usted salió expulsado de una manera natural? ¿Se resistió? ¿O no lo sabe, o no se acuerda?
pues no estaba casi presente. Lo que sí está claro es que lo primero que hacemos al salir es llorar. Sí, pero supongo que eso es un artilugio de la naturaleza, para que los pulmones vayan tomando fuerza y vayan acostumbrándose a ese medio hostil, que es el nuevo al que nace el hombre. El paraíso de la infancia. Su infancia fue un paraíso. Yo tengo la noción de que inventamos un poco el paraíso de la infancia. Sí, eso es posible. Me da la impresión de que todo lo que nos es arrebatado, antes o después lo convertimos en un paraíso. El hombre en su infancia era el rey. El hombre en su infancia era un dios menor que de alguna manera gobernaba el hogar, que tenía armas extrañas como el llanto, como la exigencia, como el grito, como el pataleo, para imponer su voluntad. Ese pequeño tirano. Luego ya no. El niño se hace consciente a esa terrible edad que usted acaba de decir, los 7 o los 8 años. Y el niño ya presiente. Y el niño ya añora. Es decir, se acabó. Se acabó ese fingido paraíso. Yo creo que los adultos ignoran mucho lo que es la infancia. Cae como un telón sobre la infancia y ya se queda allí el paraíso. Pero si investigáramos, yo no estoy nada seguro de que el niño no fuese un ser profundamente infeliz y deseando salir de la infancia. Usted lo fue. No profundamente infeliz, o por lo menos no lo recuerdo, pero sí un ser, desde luego, no afortunado. Mi infancia fue una infancia preservada, pertenecía a una clase social que podía permitírselo. Mi infancia fue una especie, un hortus conclusus, un jardín cerrado. Y yo era un niño atento sobre todo, y alegre y simpático y dicharachero. Es decir, era un niño que hacía el papel del niño que los demás querían que fuese. Era un niño dócil, en apariencia, y extraordinariamente rebelde en mi interior. ¿Y sigue igual? Sospecho que sí, esas cosas no cambian. Yo me he ido perfeccionando por el uso, señor Quintero. ¿Comprende que nuestros padres mordieran la manzana del árbol del bien y del mal? Pues sí, lo comprendo perfectamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Me parece que lo mismo que decíamos que el niño antes de nacer no es todavía hombre, quizá Adán y Eva no eran hombre y mujer todavía. Creo que el hombre solo lo es cuando es libre de obrar o de no obrar, de amar o de desamar, o de ensimismarse, de elegir o no elegir. A mí me parece que por eso la libertad siempre se ha confundido a veces con el pecado. Hay muchas religiones que confunden la libertad con el pecado. Y con excesiva frecuencia, ser hombre es rebelarse. Y ser libre es una especie de sublevación que el poder suele castigar con rigurosidad. Por cierto, todas las religiones nos prometen paraísos maravillosos, ¿no? Es natural, es un buen gancho, es un banderín de enganche fabuloso. La felicidad, para ser perfectamente felicidad, tiene que ser eterna, tiene que durar. Y las felicidades de este mundo son racheadas, son efluvios, son presentimientos. Entonces, por una parte es un buen estímulo para el bien, para hacer el bien más o menos organizado por los poderosos, el hecho de prometer una eternidad feliz, un bien sin mezcla de mal alguno, como en el paraíso, o al que haga mal, prometerle el mal sin mezcla de bien alguno, que es el infierno. Porque el paraíso, ¿qué es? ¿Es la ausencia de dolor, no tener que pagar? Todo eso junto. Y no sé, una habitabilidad especialmente desinteresada, especialmente dócil, especialmente preternatural, quizá gozando de la visión beatífica de Dios. Una especie de iluminación armoniosa, tan difícil de imaginar como el infierno, me parece. Y del paraíso de las religiones pasamos al paraíso comunista y al paraíso capitalista, ¿no? El paraíso comunista, yo diría que se reduce a 4 presupuestos.
El primero, la supresión de la propiedad privada, con lo cual se distribuye tanto la escasez como la abundancia. El segundo, una centralización de la economía, con lo cual se evita esa anarquía de los capitalismos. En tercer lugar, concentrar el poder en manos de los dominados, con lo cual se evita esas extrañas democracias falsas que siempre están al servicio del dinero en último término, y luego poner la cultura, el arte, la belleza como un fiel instrumento al servicio de esos ideales. Eso coincide un poco con la utopía, aunque la utopía en realidad, desde que se llamó Utopía de Tomás Moro, ha pasado por muchos nombres y por muchas circunstancias. Yo creo que, en definitiva, lo que tienen en común y lo que no ha muerto en el idealismo comunista son sus altas finalidades de justicia, de igualdad y de libertad. El paraíso capitalista tiene su propio eslogan: produce más, consume más, tira más y serás más feliz. O ese otro que dice trabajar más, ganar más, ir más deprisa, no se sabe a dónde, no se sabe para qué, pero eso atonta un poco. Yo creo que el paraíso capitalista, cuando pretende resolver un problema y nunca se preocupa de los problemas íntimos, cuando pretende resolver un problema colectivo siempre se reduce a hablar de construir más viviendas, de abrir nuevos mercados, de manipular los precios, de agilizar los transportes o de reducir los costos. Es decir, él mejora la vida, pero no mejora al hombre que tiene que vivir la vida. Él mejora la economía, pero la economía, infortunadamente, no lo es todo. He dicho infortunadamente y me parece que debía haber dicho afortunadamente. Hay muchas moradas en la casa del Padre que el capitalismo desconoce y cuya llave no puede prometer. Es decir, que vivimos engañados con tantos paraísos. Sí, hay una variedad de paraísos y el hombre sabe que todos poco más o menos son falsos. El hombre lo sabe. El hombre lo sabe. Lo que sucede es que no quiere decírselo porque no quiere amargarse y no quiere ponerse triste. El hombre siempre prefiere estar andando camino de uno o de otro paraíso, pero él sabe que el paraíso al que aspira probablemente lo lleva consigo. Es siempre esas urbanizaciones con piscina, chalés adosados, cancha de tenis de los paraísos consumistas y capitalistas. Los habitantes de ellos ya saben que lo que ellos no llevaban no existe allí y enseguida quieren mudarse a otro. Entonces el hombre está siempre intentando regresar al paraíso. De alguna forma, sí. De alguna forma el hombre se engaña, es olvidadizo, necesita tener ese consuelo, necesita creer que hay una felicidad eterna, algo que explique la inexplicable desgracia, las contradicciones de la vida, la finitud de la vida, la soledad, ese juego cuyas reglas desconocemos y cuya clave solo se nos da al final cuando ya nos hemos levantado de la mesa de juego. ¿Qué queda del paraíso en la tierra? Yo creo que nada. Me parece, o muy poco quiero decir, a mí me parece que existe en todas las culturas, en el subconsciente de las culturas, en las memorias subterráneas de casi todas, existe un lugar del que en efecto parece que la especie fue expulsada, que era un lugar hermoso, de ocio, de paz, de inocencia. Yo creo que ese es el consuelo de los tristes. Yo creo que al ser humano, individual, le hace ilusión pensar que por lo menos la especie antes, en una edad de oro, vivió cómoda, sencilla, hermosamente. Creo que, en el fondo, la añoranza embellece, que todo lo perdido se embellece. Creo que cualquier desterrado, aunque se haya ido de su tierra precisamente porque no era un paraíso, acaba pensando que su tierra era un paraíso. Los emigrantes andaluces son una buena prueba de eso. Ahora, yo lo que creo es que eso es imaginario, que es una mezcla confusa entre
un subconsciente y un deseo. Ese paraíso es un modelo. Yo propondría al hombre hacer otro paraíso, a las puertas de ese, o en lugar de ese. La Biblia sitúa el paraíso por ahí, por el Tigris y por el Éufrates y por Irak. En la Mesopotamia. En la Mesopotamia, ¿no? Sí. Bueno, es lógico. Allí el paraíso tiene un sentido de oasis, tiene un sentido de verdor y de frescura en medio y contradiciendo la aridez del desierto. No está mal pensado situar allí, en medio de los ríos, entre las corrientes de aguas. Lo que sucede es que es una tierra atormentada, no más que otras tierras. Parece que las tierras que han sido edénicas han tenido luego una historia amarga. Pero no es por haber estado allí el paraíso, supongo, porque nunca estuvo, sino porque ese leve paraíso que tiene cada tierra siempre es objeto de la codicia y de la ambición de los enemigos que acaban siempre por destruirlo para quedarse con él. Pasó un poco igual con Andalucía, En los lugares que usted ha conocido, ¿dónde sitúa el paraíso, lo más cercano al paraíso? Andalucía tiene la posibilidad, tiene el clima, la indolencia y la gracia, tiene lo previo, la hermosura, la variedad, la fertilidad. Quizá lo malo del paraíso andaluz lo hemos puesto nosotros, pero verdaderamente Andalucía pudo ser el paraíso. Y en efecto, Estrabón y Posidonio hablan de los Tartesos como si fuese un paraíso, el jardín de las Hespérides, donde las manzanas eran de oro. Quizás se referían a las naranjas. El naranjo siempre es un árbol paradisíaco. Y hablaban de el viejo rey Gerión y de sus rojos toros que levantaban a la luna la frente, y de Argantonio y del estaño, y de gente pacífica y hospitalaria que sonreían como reyes, y de un pueblo cuyas leyes estaban escritas en verso. En realidad eso es muy próximo a la idea del paraíso. Andaluz. Donde no hay paraíso es en la tecnología, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que la palabra paraíso y la palabra tecnología quizás sean palabras opuestas. Me parece que el paraíso no puede ser mecánico, no puede ser robótico. Yo creo que en el fondo, el paraíso de un alma tiene que asemejarse al alma misma. Y el alma del hombre no es una tecnocracia. Me parece a mí que ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una Edad Media, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones eran muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. La intimidad casi no existirá, la privacidad será lo que exista y estarán por otra parte deseando romperla. No es algo que a mí personalmente me atraiga. Hoy los grandes buscadores del paraíso son los ecologistas, ¿no? Los ecologistas de verdad. Sí, yo no sé si los ecologistas buscan de verdad el paraíso o son más humildes. Quizá a lo que aspiran o a lo que aspiramos es no a lo que hubo un día, sino a lo que todavía tenemos, a conservar y mejorar un poco este mundo. Yo creo que el hombre, por aspirar a la superhumanidad, está dejándose ir de las manos la humanidad. A mí me parece extraordinariamente grave que el hombre vuele y que quiera visitar otros astros
que se sepa el sexo de los hijos y se curen las enfermedades prenatales, que las mujeres fértiles no quieran tener hijos, pero las estériles sí, que no haya ni inviernos ni veranos y queramos tomar las frutas y las verduras de todo el año durante todo el año, que alcancemos la velocidad casi de la luz y las armas absolutamente mortales. Todo eso me parece tremendo, porque si no es contenido, eso verdaderamente puede acabar muy mal. Puede acabar extraordinariamente mal. Fíjese usted que la base de toda nuestra cultura consiste en que todo es posible en este momento. La base de nuestro progreso consiste en que entre todos tenemos que pagar los costes de todos, pero no todos los que progresemos y los que no, sino los que nos sucedan. Y la base de la civilización es que la tecnología puede resolver todos los problemas que se planteen. Y no es cierto. No es cierto. Es decir, la actitud de los ecologistas me parece la única actitud sana y posible del mundo actual. ¿Pero debe ser una actitud personal o cree que el ecologismo debe entrar en el juego político? A mí me parece que en este momento casi todos los gestos que se hagan tendrán que ser gestos políticos, pero no porque nosotros alarguemos la mano y toquemos la política, sino porque la política ha engordado tanto, se ha hipertrofiado tanto, que apenas nos movemos, rozamos la política. A mí me parece que verdaderamente, teniendo en cuenta lo que sucede y el peligro que todos corremos, ya no puede estar el progreso en manos de los científicos o de los técnicos o de los economistas o de los políticos. Tiene que estar en manos de todos, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de todo el mundo, de todo bicho viviente, porque puede dejar de ser viviente. ¿Cómo no va a ser político si todos los órganos que se ocupan de la conservación de la naturaleza son órganos no supranacionales, sino internacionales? ¿Usted me quiere decir a mí qué hay mejor que un comité para hacer dormir las cosas? No hay mejor somnífero. Y para los temas candentes, enfriarlos, no hay mejor frigorífico que un comité. Me parece que todos esos organismos internacionales, aparte de apolíticos y aparte de rápidos y de nítidos, tendrían que ser exactos y compartidos. Entonces probablemente el ecologismo tendrá que ir a la política, porque todo es... Lo malo es cuando esté dentro, ¿no? Sí, lo malo es cuando esté dentro y aun cuando esté fuera, porque a mí me da miedo pensar que la sociedad y la política actuales hagan la digestión del ecologismo como ha hecho la digestión de tantas otras cosas. Desactivar la bomba, como se desactivó la bomba amable de los hippies y la bomba un poco más seria de las revoluciones de mayo, por ejemplo, del 68. Todo eso me da pavor porque de alguna forma siempre se acepta algo de los que los jóvenes transgresores piden. Se les da el chocolate del loro para que se callen. Se echan cortinas de humo. Todo el mundo habla en este momento de ecologismo, pero no se habla del ecologismo verdadero. Se habla como de casos particulares que no son nada más que apenas la punta del iceberg. Me parece que el ecologismo está mucho más dentro. Tiene que llegar mucho más dentro, porque el egoísmo y el hedonismo que lo contradicen lo llevamos en la médula de los huesos y en la masa de la sangre. Tiene que cambiar la agricultura, tiene que cambiar el comercio, tiene que cambiar la política del desarrollo y la dirección del desarrollo. Porque es imposible que haya un verdadero desarrollo del hombre si no está de acuerdo el hombre y la naturaleza. Si no progresa el hombre, no habrá progreso. Y si la naturaleza no consiente, de alguna forma, tácita, tampoco lo habrá. Será un progreso ficticio. La mayor parte de la humanidad no está progresando con el progreso nuestro. Solo se aprovecha de él algo menos de la tercera parte. Eso es injusto y malo. Es un progreso que nos está asesinando. El presente está atentando contra el futuro y el individuo está atentando contra la especie. Solo valen el aquí y el ahora, y no sabemos cómo vamos a terminar. Eso es una labor de la ecología tomada rigurosamente en serio. ¿Y no es triste que esos movimientos, los hippies, todos los movimientos que van produciéndose, se van quedando en una moda?
y claro, pierda todo su sentido. Claro, pierde el verdadero sentido y pierde la espoleta de la bomba. Eso es así, pero la naturaleza de la sociedad nuestra reside en esa astucia. Ella sabe perfectamente defenderse, ella sabe que es conveniente que se preocupe alguien de que las señoras no lleven abrigos de pieles o de ponerle tolditos a los nidos de los gorriones. Pero lo importante, que es el hombre, que es el fin principal y el principio único a la larga de cualquier movimiento ecologista, eso no le preocupa tanto a la sociedad. La sociedad sigue haciendo sus matanzas, sus guerras, sus discriminaciones, sus estragos y sus extorsiones. Por eso hay que poner el ecologismo en su justo término y no transformarlo en algo de lo que se habla, sino en una actuación vertiginosa, en una actuación seria, aunque por supuesto no violenta, puesto que el ecologismo no pretende la violencia, sino todo lo contrario. Usted naturalmente se siente más cerca de los hippies que de los punkis, ¿verdad? Sí, yo no me siento casi cerca de nadie. Yo estoy a la puerta de ese paraíso y no he estado en el paraíso con los punkis, ni sé si lo tienen, y tampoco estuve en el paraíso de los hippies, al que llegué demasiado tarde. Los ecologistas, Gala, son primos hermanos de los anarquistas. No, no tienen por qué ser primos hermanos, aunque pueden tener sangre compartida, pero verdaderamente son dos movimientos que no creo que coincidan. Los ecologistas pueden perfectamente llegar al poder, mientras los anarquistas, por contradicción en su propio término, no aspiran a llegar al poder. Lo que parece increíble es que los hombres que sueñan con paraísos se vayan cargando los paraísos. Sí, pero es que ellos no entienden que esto que tenemos, que la tierra que tenemos, es el único paraíso del que disponemos, y que lo bueno que tenemos a lo mejor no es aspirar a un paraíso muchísimo mejor, sino a mejorar el que tenemos. No, ellos aspiran y están hechos para tener más hoy y aquí. Entonces eso perjudica insensatamente todo lo demás. El único animal que infringe las leyes de la naturaleza es el hombre. El único animal que no cuenta con la naturaleza es el hombre. El único animal que destroza, esquilma, anonada y vuelve improductiva la naturaleza es el hombre. Atentar contra la naturaleza es atentar contra nosotros. Contra nosotros mismos y con nuestros sucesores. Por eso creo que se ha tardado demasiado en hablar del delito ecológico. A mí me parece que un delito sería mayor y más terrible cuantos más sean los lesionados por ese delito y cuanto más indefensos se hallen. Nuestros hijos y nuestros nietos están en este momento absolutamente indefensos. Si el delito se mide por eso, el ecológico sería el mayor de todos. Y sin embargo parece que el legislador está de parte de los que lo infringen. Pensarán que como la tierra es nuestra, podemos hacer lo que queramos con ella. Pero la tierra no es nuestra, esa es una grave equivocación. Lo que sucede es que tenemos todavía la moral religiosa de la Edad Media, una especie de moralidad que ignora la biología, que ignora la naturaleza de las cosas. Fíjese usted, si se contase la historia del cosmos, quizá en un libro enorme la historia de la Tierra ocuparía un pequeño párrafo. Y si dentro de la historia de la Tierra se contase la historia del hombre, eso sería una nota a pie de página. ¿Cómo es posible que ese ser hormiga, menos que una hormiga, en medio de todo el universo, se proponga devorar como una feroz y voraz termite su propio planeta? Es inexplicable. ¿Usted ve una intención de protesta y un reproche en esas ballenas y esos delfines que se acercan a las playas para dejarse morir? Eso no deja de ser una anécdota en medio de la gran tragedia de todos, pero sí lo veo. Es como quien protesta quemándose a lo bonzo. A mí me da la impresión de que es, y así lo veo, una manifestación de protesta tácita, de estar cansada, tan cansadas esas manadas de delfines o de ballenas que han sido apaleadas, que han sido arponeadas, que han sido contaminadas, que están medio muertas ya. Una tácita manifestación de decir, basta, basta, en nombre de la vida,
basta. Y se acercan a morir. Se acercan ellos que tienen los mejores organismos para dirigir y para regir su movimiento a través de las señales acústicas de no se sabe qué antenas, enloquecen y se dejan ahogar en una playa, no lejos probablemente de donde alguien toma un Campari o un whisky. A mí me parece que es una manifestación grave, es como un aviso de la naturaleza. Que el fin del mundo será obra del hombre, ¿no? Yo no lo creo. No, la naturaleza ha pasado por circunstancias más terribles todavía. Lo que sucede es que cambiará la vida, tal como la estamos viendo ahora, y se transformará de otra manera. La naturaleza es muy dura, es poco delicada. Es poco delicada porque es capaz de digerir lo que le echen, incluso lo que no le echen. Y por otra parte, ella, para acomodarse y para respirar, toma toda clase de decisiones. Volcanes, huracanes, terremotos, riadas. No importa. Pero en medio de todo eso, yo veo como una especie de compasiva serenidad, de majestuosa condescendencia, como la que tiene un gigante con un niño al que quiere o al que ha querido. Es decir, la tierra no creo que muera por causa del hombre. Creo que llegará un momento, quizá, en que la tierra cansada se sacuda al hombre, como se sacudió a los dinosaurios. Ella que ha pasado por todas las épocas glaciares y por toda esa prehistoria terrible, llena de cataclismos, de caos y de fallas que se hundían, en este momento, como decía Nietzsche, tiene en la piel una enfermedad que se llama hombre. Y como añadía Nietzsche, el hombre está tan a gusto en la naturaleza, cosa que no estoy yo tan convencido, porque la naturaleza no tiene opinión sobre nosotros. Querría yo estar seguro de que no tiene opinión sobre nosotros. Me parece que la ha formado ya y es una opinión absolutamente adversa. ¿Se adaptaría usted a un mundo de ciencia ficción, sin árboles, con ciudades artificiales, subterráneas? ¿Se adaptaría a ese mundo? El hombre es un animal que se distingue por su capacidad de adaptación. Hay gente que vive entre los calores de no se sabe qué polo y otros entre los fríos de no se sabe qué otro polo. Pero yo a mi edad ya no estoy para adaptaciones. Yo creo que mi futuro tendría que estar en consonancia con mi pasado y mi presente. Yo soy demasiado amigo de mis amigos, de la charla pacífica, de los atardeceres, del sol. No creo que pudiera llevar una vida subterránea. Prefiero terminar antes. No he sido yo bunkeriano, nunca. ¿Será posible que cambiemos de actitud ante la naturaleza y la vida? A mí me da la impresión de que tendríamos que ir demasiado lejos, que nos hemos ido cargando las infraestructuras físicas y las de la esperanza y la fe y el credo y la solidaridad. Pero quizá en el último momento, cuando haya muchas más víctimas, cuando las llevemos en brazos, quizá entonces empecemos a recordar un nuevo paraíso, y el paraíso que los hombres de entonces recuerden entonces sea este, que todavía podríamos conservar. Pero el hombre, ya sabe usted, se dedica a mirar por encima del hombro del hoy al mañana. Cuando todavía puede salvar algo, ya lo da por perdido. Está mirando atrás o mirando adelante. No pone al día de hoy, que es ya el umbral del futuro, su casa. ¿Usted es fatalista? No del todo, puesto que tengo esperanza y defiendo la esperanza. Yo tengo la esperanza cierta de que el hombre sueñe con pasión sus sueños y viva con pasión sus vidas. Lo que sucede es que la esperanza es una enfermedad mortal de la que no se acaba nunca de morir.
La esperanza es una de las piernas o uno de los brazos de la vida. El otro es el amor. Fíjese usted que a mí probablemente no me asusta, aunque me entristece ahora mismo, dejar todas las cosas que han sido mías ya sin mí. Dejar una obra sin terminar, dejar lo que quiero. Pero me ensombrece mucho dejar la esperanza. Creo que la esperanza es esencial en el corazón del hombre. Que el sístole y el diástole del corazón son el ritmo de la esperanza. De la esperanza a pesar de todo. Pero la esperanza sin fe no es una esperanza muerta. La esperanza y la fe son un poco, yo no diría hermanas siamesas, ¿no? Porque cada una de vez en cuando va a un lado distinto y los siameses no se separan nunca. Sí tienen en común una cosa, que son ciegas las dos. La esperanza para hacerlo verdaderamente tiene que ser todavía más ciega que la fe. La fe como virtud es creer en lo que no se ve y yo me atrevo a añadir ni se verá. Y la esperanza es ver lo que no se cree, hasta lo que no se cree. La esperanza es como un catalejo. ¿Usted ha perdido mucho tiempo esperando? Pues no lo he solido perder demasiado. Siempre tengo alguna cosilla que hacer, algún último retoque que dar para recibir a eso que se acerca. ¿Qué esperaba de la vida a los 8 años? Ser mayor. ¿Y a los 20? A los 20 supongo que lo que esperaba es lo que todo el mundo, ser único, ser yo. ¿Y a los 50? A los 50, recién cumplidos, ahora ya espero ser un poco menos yo y un poco más todos. ¿En este momento qué espera usted? Pues me gustaría decirle que espero un amor que envejezca conmigo. Pero no sé si decírselo, ni sé si lo espero. Esa es la verdad. Eso es una vieja esperanza. Es una vieja esperanza. Es una vieja esperanza, lo que sucede es que al principio no era vieja. Como uno. Pero en fin, sigue sin cumplirse. Sigue sin cumplirse. ¿Y del hombre espera algo? Y usted, Quintero, lo dice usted con un tono que no me gusta nada. Le voy a decir... Yo espero poco. Sí, bueno, pues ¿en quién voy yo a esperar? ¿De quién voy yo a esperar? Sino del ser humano. Son los míos. Es mi manada. Es mi gente. De uno en uno se puede esperar, o se sabe de quién no esperar. Pero como humanidad, ¿qué hacemos sino confiar en ellos? ¿Qué hacemos sino esperar que dé un cambio, que mire hacia sí misma, que se reconozca y que cumpla los viejos ideales, que son siempre los mismos? Otra vez la igualdad, otra vez la fraternidad, otra vez la libertad. Pero usted no cree, Gala, que hemos dejado de ser revolucionarios porque hemos perdido la esperanza. Esa pregunta sí está bien hecha. Muchas veces, con este afán de irresponsabilizarnos que tenemos, decimos, el mundo ha perdido la esperanza. ¿Cómo el mundo? ¿Pero quién es el mundo? Que yo me entere. A mí me encanta eso de enterarme quién es el mundo, como quién es el pueblo, y estas abstracciones comodísimas, que son como un perchero de donde colgamos todos nuestros defectos. El mundo no ha perdido su esperanza. La hemos perdido nosotros, de uno en uno. Y después de tener todas esas grandes ideales, ya no hay utopías, ya no hay revoluciones, porque sencillamente ya no hay esperanza. Nos hemos reducido a nuestros cuartelitos, nos hemos reducido a nuestros pequeños rincones,
Tenemos ya las pequeñas esperanzas, las esperancitas del recurso. Mejorar, ganar un poquito más, llegar a la fama o al éxito o al dinero, lo pequeño. Ya no tenemos esperanzas comunes. Eso era la esperanza mía en la humanidad, que volviera la esperanza común, en vez de haber hecho añicos el gran espejo que era de todos y quedarnos cada uno con un trocito del espejo en la mano. Romper los espejos siempre ha traído mala suerte, pero quizá ahora peor que nunca. La gran esperanza es la felicidad, ¿verdad? Sí, esa es la gran esperanza. El paraíso es felicidad y placer. ¿O no? Hombre, si el paraíso no es felicidad y placer, ya me contará usted si va a ser una sucursal de banco. Claro. Entonces, señor Gala, aquí estamos para probarlo todo y para gozarlo todo. Es que no estamos en el paraíso. De cualquier manera, me parece que la vida invita al apasionamiento. A mí me parece que el gozo de todo lo que no sea, de todo lo que no implique daño ajeno, que eso sí que no estaría permitido en el paraíso, supongo, ni se le pasaría por la mente a la población edénica, de todo lo que no implique daño ajeno, me parece que se puede y se debe probar. Nadie puede decir esto no me gusta. No me gustan las alcachofas crudas, por ejemplo, sin haberlas probado de antemano. ¿Es el sexo un paraíso? Lo dice usted con un sigilo que parece que le da vergüenza. Un poco, ¿no? No. Hablando de paraísos, Nada, meternos en eso. Esté usted orgulloso de eso. Esa es la parte natural del hombre y con eso hay que estar absolutamente de acuerdo. Yo no puedo de ninguna manera dejar de pensar que hay una felicidad primaria, elemental, confusa y consentida en esa dádiva compartida de la caricia y del orgasmo. A mí me parece que el cuerpo tiene su noche oscura, como la tiene el alma. Una noche oscura en que se puede decir quedéme y olvidéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Las azucenas del sexo son hermosas para quien pueda poseerlas, pueda olerlas y pueda cultivarlas. Porque me parece que en cada vello, en cada partícula de piel, en cada poro, en cada uña, en cada corva, en cada rodilla, en cada línea de muslo, hay un milagro y un olvido. Dos amantes, cuando están amándose, son el centro del mundo. Están cumpliendo una misión absolutamente sagrada, absolutamente natural, y el orbe les sirve de lecho. Lo que sucede, Quintero, es que todo es frágil ahí. No dura el placer, ni la dicha, ni dura el claro vergel del cuerpo, ni dura siquiera el sentimiento que creíamos verdadero y que lo fue. Y la felicidad, lo dijimos al principio, para ser paradisíaca, tiene que ser perdurable. Por eso no es del todo el sexo un paraíso, pero mientras dura, lo es. Es un atisbo, es como asomarse a través del ojo de una cerradura y ver lo que si durara, podría ser el verdadero paraíso. ¿Por qué dura tan poco el orgasmo? Mire usted, yo no lo he inventado. No creo que se le oculte que yo no lo he inventado. Pero vamos, que probablemente lo que más harían nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de darle el bitango de la manzana, sería hacer sexo y sentir orgasmos. De eso puede usted estar casi seguro. Usted sabe que ninguna hembra comparable a las nuestras, a las mamíferas semejantes a nuestras hembras, tiene orgasmo, solo la mujer. Por algo será. Por algo será. Ahí habrá un recuerdo del paraíso. De verdad, ¿desde cuándo no pisa usted el paraíso? El paraíso no se pisa. Un paraíso no se pisa. Pero yo creo que nunca lo he pisado. ¿Para qué le voy a engañar? Entonces, ¿podría saber cuál es su paraíso personal? No tengo paraísos personales, odio el paraíso personal. Me parece que el ideal mío del paraíso es todo lo contrario, de un paraíso para uno solo. Creo que
si yo estuviese por un privilegio en el paraíso, solo, personal, echaría tanto de menos a los de fuera, que esa añoranza de los de fuera me amargaría el paraíso. Eso que dicen de el infierno son los otros, ¿qué es, Gala? Yo creo que el paraíso también son los otros. Yo creo que la aproximación al paraíso tiene que ser común, que tiene que ser a ritmo y a compás, que la especie de que formamos parte nos da la fuerza, nos da la resistencia, multiplica la alegría cuando se comparte. Y me parece que esa empresa de que todos somos empresarios y todos somos obreros de la búsqueda del paraíso es la más alta que puede pensar el hombre y tiene que hacerse juntos. Porque si el paraíso es cosa de la especie, un sueño de la especie, un retorno al pasado desde el futuro de la especie, es la especie la que tendrá que configurarlo. El paraíso somos todos. ¿Verá el hombre algún día cumplido, Gala, el sueño del paraíso? No. Nunca. El milagro no tiene día siguiente, pero al hombre le queda la esperanza y luchar por la esperanza. Me parece que el paraíso es, como dice Pascal, del amor de Dios. No me buscarías si de alguna manera no me hubieses ya encontrado. Ahí está el porvenir del hombre, en buscar lo que tuvo o no tuvo, pero en no perder de ninguna manera lo que está teniendo. Te buscaba fuera y estabas dentro. Dentro de ti. Claro, siempre nos pasa igual. Somos muy ventaneros. Nos encontramos con la realidad cuando regresamos de la búsqueda, exhaustos, cansados, y ahí estábamos, sentados, esperándonos. ¿Tiene algo que decirle a los semejantes, a nuestros semejantes, sobre el paraíso? Yo creo que solo le diría que no se dejen engañar por falsos anuncios de paraísos, porque el paraíso es una cosa mucho más íntima. El paraíso puede ser desde la sonrisa de un niño hasta un beso de amor. El paraíso no vendrá nunca desde fuera. No creo que sea un regalo. No creo que sea algo gratuito. Será algo costoso, pero algo que tiene un precio que solo entre todos podemos pagar. Como usted suele decir, de dentro a afuera. De dentro a afuera, de abajo arriba.